Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Qué gusto de estar nuevamente trabajando y diseñando este live. La verdad que hace bastante tiempo que no hacía live a través de Instagram. Y el día de hoy, bueno, precisamente vamos a trabajar y voy a desarrollar una de estas iniciativas, pero pensando directamente en una temática que habitualmente es poco frecuente en mí. Generalmente todos me conocen y trabajamos siempre desde la perspectiva siempre desde lo que es el proceso de evaluación docente. El día de hoy voy a dejar eso un poquito de lado y en realidad esta comunicación que tengo con ustedes, la verdad que en primer lugar uno tiene que agradecer siempre el tiempo que disponen para uno, para escucharlo y por supuesto para tener una conversación de manera directa y sana. Y hoy día la verdad que quiero hablar con ustedes no solamente como profesor, no solamente como educador, sino que principalmente como persona, como padre, como abuelo que soy, y pensando directamente en una temática que me ha tenido bastante revolucionado estos últimos días, que tiene que ver directamente con todo lo que dice relación con nuestros estudiantes. Hemos estado viendo en noticias estos últimos días estudiantes con determinados diagnósticos, niños que pertenecen directamente al área de la neurodiversidad que se han visto involucrados en una serie de incidentes. Y por supuesto, uno esto tiene que siempre analizarlo desde varias perspectivas. ¿Y qué mejor perspectiva que analizarla desde uno como padre, como abuelo? Y también pensando directamente en las madres y en los padres de estos menores. Por lo tanto, como hoy quiero tener este diálogo con ustedes, que es un diálogo más bien directo, que es un diálogo directamente bastante sincero, quería contarle directamente que dentro de mi etapa como profesor, especialmente trabajando con estudiantes, bueno, durante mucho tiempo escuché a muchas mamás, muchos papitos, personas que estaban a cargo directamente de los menores en casa. Y siempre los padres, siempre las personas que están al cuidado de los menores, por supuesto siempre andan en una búsqueda de respuestas que muchas veces las propias escuelas, los propios informes que se le entregan a los niños y los diagnósticos, muchas veces no te logran dar. Y esto tiene que ver directamente con las expectativas que uno tiene con respecto a sus hijos, porque la pregunta directamente sería ¿por qué esperan realmente una mamá o un papá cuando un hijo verdaderamente o habitualmente no encaja en el aula? Porque esta es una pregunta que uno siempre debiera hacerse. Porque directamente recordemos que nuestro sistema educativo está diseñado y está preparado principalmente ¿para qué? Está preparado para directamente que todos entremos dentro de un determinado molde. Pero lógicamente hay niños que el sistema directamente no les permite potenciar, no les permite proyectarse. Y por lo tanto lo digo con bastante certeza desde la mirada de los padres. Con respecto a los hijos, esperan que alguien los escuche sin juzgar. Muchas veces los mismos padres esperan que alguien vea en sus hijos lo que ellos verdaderamente ven como padres. Ellos también como padres esperan que a sus hijos le ofrezca el sistema propiamente tal una oportunidad real de enseñanza y de aprendizaje, que no sea una mera promesa. Y por supuesto también esperan que por al fin alguien le pueda acercarse a ellos y le diga, ¿sabe qué, papito, mamita? A su hijo no está tan complicado o el diagnóstico no es tan malo y verdaderamente aquí lo estamos esperando y le estamos proporcionando este lugar para que él pueda ser en sí mismo, pueda ser feliz y pueda desarrollar todas esas capacidades que tiene. Generalmente siempre es bueno colocarse desde la perspectiva de los padres. Los padres tienen expectativas, los padres quieren que sus hijos, todos deseamos directamente que nuestros hijos alcancen las metas más altas, pero no siempre se puede. Y mayoritariamente también tenemos que visualizar que a veces nuestras expectativas no son proporcionales directamente con las capacidades o directamente la forma en que nuestros hijos se comportan. Pero realmente a veces el panorama es tan sombrío, a veces el panorama realmente es tan catastrófico como se aparenta.
porque la verdad es que cuando uno trabaja con niños hay algo que no debe perder, que es la sensibilidad directamente de observar más allá de lo que logra ser evidente. Por ejemplo, te voy a contar ahí una breve historia en la cual hace poquitos días atrás me tocó vivir. Me tocó acompañar a mi hija a un control médico acá en la ciudad de Antofagasta, y me llamó mucho la atención un menor chiquitito de aproximadamente 10 años, el cual me llamó lo primero la atención que andaba sin celular, lo cual era muy bueno. Andaba, por supuesto, sin cuadernos, no andaba con nada, con ningún material, y en un momento determinado, ustedes saben cómo son las consultas médicas, que en realidad no son muy entretenidas y tampoco el espacio es muy generoso. El chiquitito viene y le pide a la mamá una hoja y un lápiz. Lógicamente la mamá le ofrece la hoja y el lápiz, y cuando se lo ofrece directamente, el niño se acerca al mesón donde estaba la persona de la consulta, y el niño, yo veía que verdaderamente yo pensé originalmente que el niño directamente lo que estaba haciendo estaba escribiendo o dibujando. Pero luego descarté el dibujo porque vi verdaderamente que no estaba haciendo ningún tipo de garabateo. Ya más bien estaba directamente escribiendo. Y lo que escribía, yo lo observaba porque estaba al lado mío, observaba que lo escribía con una letra bastante enorme, bastante grande, bastante viva, bastante envolvente. Y por supuesto con algunos símbolos no reconocibles. Y por otro lado, con una estructura muy propia, muy genuina, muy directamente de él menor. Usaba algunas palabras que también me llamó la atención, palabras que eran muy propias, que eran palabras inventadas, y mezcladas, por supuesto, con otras palabras que eran reales. Y en algún momento siguió escribiendo, y en la medida que escribía, iba generando un diálogo entre personajes que iban saliendo de esa imaginación. Entonces, directamente, claro, cada cierto momento volvía donde su mamá, le pedía que se lo leyera. Lógicamente no era fácil de leer cuando ocupaba palabras o diálogos que no eran propios a veces del idioma. Habían algunas palabras que uno visualizaba como de origen extranjero, pero el niño simplemente lo hacía por escribir. El niño simplemente lo hacía por diversión. El niño simplemente lo hacía porque tenía ganas de hacerlo. Es decir, no lo hacía porque era una tarea, no lo hacía porque era un trabajo escolar. Y interpretando directamente esta conducta como menor, lo que yo visualizaba que lo que estaba haciendo en realidad lo hacía porque su mente no podía dejar de crear. Había una inquietud natural directamente en el menor por crear. Por lo tanto, directamente estaba tan inmerso este menor, definitivamente estaba en otro mundo, en otro universo. Pero lo importante es que lo disfrutaba. Bueno, desde la óptica tal vez de las personas que estaban al lado, lo único que observaban directamente que lo que eran era simplemente un niño calmado, nada más. Pero yo, que tenía la posibilidad de verlo al lado, miraba cómo este niño disfrutaba directamente este lenguaje propio. Él contaba con sus palabras, palabras de su lenguaje y palabras inventadas. Él narraba desde lo profundo. Él estaba creando desde su propio silencio. Esto me llamó muchísimo la atención. Ahora, ¿por qué me llamó tanto la atención? Porque directamente, si pensamos en este menor creativo y lo visualizamos directamente como él opera en una clase convencional, quizás cuántas veces a este niñito lo habrán tachado de distraído. Quizás cuántas veces a este pequeño lo habrán tratado de que escribía raro. Quizás cuántas veces lo consideraron directamente, como se dice vulgarmente, estaba pajaroneando. Pero la verdad que nadie se dedicó a observar tal vez la capacidad de narración que tenía en ese momento. Este niño, que nadie lo había visto así, escribir por su propia decisión, por su propia manera, en su propio lenguaje, en su propio mundo, en realidad estaba narrando con el alma, estaba explorando sus propias ideas, estaba creando su propio mundo. Y me dije, bueno, verdaderamente este niño en la etapa escolar, verdaderamente este niño necesita que lo adecue, necesito que se adapte al sistema, o necesito generalmente que se genere un espacio
donde verdaderamente el niño pueda pensar con libertad y esta forma de pensar, esta forma de manifestar su interés y sus habilidades sea celebrada. Y eso la verdad que me quedó dando bastante vuelta y eso es precisamente lo que motiva el día de hoy estar acá presente. ¿Ya? Por lo tanto, lo primero que viene a mi mente, que este niño, en realidad que me tocó observar, puede ser un niño cualquiera, puede ser tu hijo, puede ser tu sobrino, puede ser tu nieto, puede ser mi nieto, podía haber sido un hijo mío, o puede haber representado directamente a través de esta conducta, tal vez puede haber sido nosotros mismos cuando éramos pequeños. Por lo tanto, la pregunta que me surgió en ese instante de reflexión, ¿y si el problema no es el niño? Sino que el problema verdaderamente a lo mejor es el espacio donde lo obligamos a aprender. Ahora, no quiero que esto se malinterprete y se crea que uno está en contra de la labor que hacen los educadores formales. No estoy en contra de la escuela, no estoy en contra de los jardines infantiles, no estoy en contra de los liceos, no estoy en contra de nada. Simplemente me hago una pregunta, me gustaría hacer una pregunta, mamá, papá. Cuando tu hijo no aprende como los demás, ¿qué es lo primero que te han dicho? ¿Te han dicho alguna vez que tiene que cambiar algo? ¿Te han pedido alguna vez o te han dicho que a lo mejor se debe a que no se concentra? ¿O directamente te han dicho, ¿sabes qué? Hay que reforzarlo para que alcance el nivel del resto? Y muchas veces te han hablado de informes, de diagnósticos, de adaptaciones, pero ¿alguna vez te han preguntado de forma directa qué le gusta hacer a tu hijo? ¿Cuáles son los intereses que tiene verdaderamente tu hijo por aprender? Por lo tanto, ¿alguna vez le habrán preguntado a los padres, oye, ¿cuál es la pasión? ¿Qué es lo que mueve verdaderamente a tu menor? Hoy en día tenemos que reconocer que hay una cantidad de términos, diagnósticos, temas médicos, neurológicos, que la verdad que asustan. Hoy en día se habla de prácticamente un sobrediagnóstico de niños con TEA, que en realidad ya no es TEA, porque no es un trastorno, es una condición de espectro autista. Se habla de niños directamente con déficit atencional, con o sin hiperactividad. Se habla con niños de trastorno del lenguaje. Se habla de niños con aprendizajes limítrofes. Pero verdaderamente, ¿qué nos interesa más? ¿El diagnóstico o lo que verdaderamente el menor es capaz de hacer? Por lo tanto, alguien te habrá dicho dentro del propio sistema, te habrán mirado a los ojos como padre y mamá y te habrán dicho, ¿sabe qué? No se preocupe, su hijo verdaderamente es increíble. Denos tiempo para conocerlo a fondo y acompañarlo. Yo sé que eso no va a ocurrir tal vez a la primera y lo sé porque a mí también me pasó. Yo también me considero una persona y un profesional que he aprendido y y lo que he desarrollado en adelante ha sido precisamente por ser neurodivergente. Pero eso quiere decir directamente que la mente funciona de una manera distinta a la mayoría. Por lo tanto, ser neurodivergente no es una enfermedad, no es un defecto, es una virtud. Simplemente, ¿qué es lo que es? Es una manera de pensar las cosas de una manera diferente. Entonces, cuando era niño, hacía preguntas. Muchas veces me perdí, al igual que le debe pasar a sus hijos y a ustedes mismos tal vez, que se quedan pegados en sus propios pensamientos. A veces cuando la temática que yo quería escribir me gustaba, podía escribir por horas. Pero cuando me imponían algo, muchas veces llegaba a casa solamente con los títulos. Llegaba simplemente y mi mamá cuando llegaba del trabajo me retaba porque llegaba sin tareas y muchas veces tuve que salir directamente a conseguirme cuadernos. Pero curiosamente cuando algo me interesaba podía pasar horas escribiendo y me olvidaba del resto. Por lo tanto, recordando un poco lo que me importaba, eso sí me gustaba. Pero cuando algo había que memorizar que no entendía, simplemente lo dejaba de hacer. Por lo tanto, independiente del paso de los años, la pregunta es, ¿cuánto de esto vivimos como padres en el día a día? ¿Cuántas veces nos han cerrado la puerta en la cara? Imagínense este menor que le estaba contando hace un momento, me gustaban las palabras inventadas, al igual que él, me gustaban los símbolos, me gustaban los personajes. Muchas veces yo mismo me hacía mis propios juegos, pero los adultos siempre dijeron que era distraído, que andaba en otra,
Incluso más de alguna vez me tacharon de desordenado. La pregunta es, ¿el sistema educativo está preparado para este tipo de niños? Ahora, ser neurodivergente, en primer lugar, es importante entenderlo, dialogarlo, conversarlo, no solamente con el neurólogo, no solamente con el educador, sino que también en casa, porque todos los hijos tampoco aprenden igual. Ser neurodivergente, en realidad, primero hay que descartar que no es una enfermedad, número uno. ¿Ya? Tampoco es que le falte algo a un neurodivergente, tampoco es un problema. Simplemente es una forma de procesar su mundo de una manera que piensa distinto. Así, es importante entender que hay niños que a veces algunos aprenden dibujando, otros lógicamente aprenden y necesitan directamente moverse mientras escuchan. Algunos te hablan y directamente no te miran a los ojos, pero que curiosamente muchas veces cuando interactúas con él y llega a ti, hay veces que definitivamente este menor, que uno esté romantizando todo esto, sino que simplemente lo que quiero llegar al punto es que buscar alternativas, buscar caminos diferentes, que no necesariamente significa que el niño tiene que amoldarse al sistema existente. A eso apunto. Bueno, aprovecho aquí de saludar a las personas que me van acompañando en el live. Y lógicamente uno siempre se emociona directamente cuando uno va transmitiendo esto, porque uno es educador, pero también directamente uno educa de corazón. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que muchas veces cuando uno tiene ganas de contar algo, cuando muchas veces uno tiene ganas de hablar de un tema de interés, y yo como educador le pido que todo esto lo resuma en 5 líneas, a veces puede ser traumante, puede ser catastrófico para este niño, porque su mente quiere escribir novelas enteras y nosotros lo estamos limitando. La escuela tenemos que entender directamente como institución, no fue creado para personas neurodivergentes, fue creada directamente, el sistema educativo tiene un modelo que parte más o menos allá desde la revolución industrial, por lo tanto lo que buscaban era que replicar, es decir, trabajar desde personas neurotípicas, es decir, que te siguen todos y se educan todos bajo la finalidad de una personalidad más o menos estándar, ¿ya? Por lo tanto, los niños que salen de ese molde rápidamente reciben una etiqueta, rápidamente reciben un rótulo. Y el gran error que cometemos es que lo peor que podemos hacer como adultos es tratar de corregir. Porque en realidad estos niños, lo que uno debiera hacer con ellos directamente es comprenderlos, potenciarlos. Pero ¿qué vamos a potenciar? Directamente sus habilidades. Por lo tanto, directamente, en función de las personas que me acompañan, aquí esto no se trata de hacer una oratoria, si quieren opinar, pueden opinar con toda confianza del mundo. Por lo tanto, yo a ustedes como padres, como educadores, les pregunto directamente, los invito a que se hagan estas mismas preguntas. Tu hijo, que a veces lo han tachado un poco de distraído, de andar en la luna, tu hijo sueña despierto. Tu hijo tiene ideas a veces extrañas, a veces divertidas, a veces algo complejas. O sea, él las entiende, pero es difícil que las pueda comunicar al resto. A veces tu hijo parece que no escuchase, pero luego recuerda detalles de todo lo que tú te olvidaste. ¿Alguna vez alguno de tus hijos lo has visto jugar de forma diferente? Que habla con términos o conceptos que son súper propios, que solamente él los entiende. Y que muchas veces les cuesta explicar lo que siente, lo que expresa con dibujos, gestos o juegos. Bueno, pero, y lógicamente si esto ocurre en el contexto escolar, siempre te van a decir, oye, tu hijo interrumpe, tu hijo se distrae, tu hijo no obedece, y lógicamente para uno como padre, como mamá, duele el alma. Duele el alma porque uno en lo personal puede recibir muchas críticas, pero lógicamente cuando critican a quienes más queremos, esto nos duele el alma. Por lo tanto, tú como papá, tú como mamá, tú como educador, verdaderamente sabes en esencia que tu hijo no es un mal niño, que tu hija verdaderamente tiene otras potencialidades y sabes que es un amor, sabes que tiene una curiosidad natural y sabes que es intenso y profundo. Entonces, ¿aquí existe algún problema? ¿De verdad
muchas veces tu hijo es un problema, o es el entorno que nunca lo miró con los ojos correctos. De verdad, ¿es necesario que se esfuerce tanto un niño por memorizar contenidos que no entiende? Cuando podría a lo mejor estar creando sus propias cosas maravillosas, sus propias historias, si le dieran las herramientas adecuadas. Y si dejamos, esto lo llamo un poco más a la reflexión, y si dejáramos directamente de tratar de encajar a estos niños diferentes en un molde y empezamos a construir con él un espacio donde encaje desde el inicio, yo creo que ese podría ser un camino interesante. Por lo tanto, siempre va a surgir algunas preguntas inevitables y por lo tanto, ¿dónde podríamos albergar a un niño? ¿Qué podríamos ofrecerle a niños que piensan de manera diferente? ¿Quién va a creer en él? ¿Quién se va a dar el tiempo de conocer cómo piensa? ¿Quién se va a dar el tiempo de conocer cómo siente? ¿Quién se va a dar el tiempo de conocer cómo aprende? ¿Quién va a diseñar verdaderamente un camino no para corregirnos, sino para celebrarlo? Bueno, todas esas preguntas de neurodivergentes a neurodivergentes son las que yo me hago como educador. Yo soy profesor de vocación, amo lo que es educar. Todo lo que entrego, lo entrego, por supuesto, desde el alma. Cuando preparo profesores para los procesos evaluativos de evaluación docente o capacitaciones, termino muy agotado. ¿Por qué? Porque no solamente quiero entregarle conocimiento, quiero entregarle vivencia, quiero entregarle experiencia, quiero compartir la alegría que me provoca el enseñar. Por lo tanto, al igual que pasa directamente con la neurodivergencia en los niños, indudablemente que todas estas dudas, todas estas inquietudes que he compartido, me llevó a crear una iniciativa que en este caso la bauticé como Compartiendo Futuros, que en realidad es parte de la familia de Compartiendo Aula y tiene que ver pensada directamente en esta neurodiversidad de los niños. Tomemos en cuenta que esta neurodiversidad de los niños, a estos niños muchas veces viven el presente, viven el futuro en el presente, pero no todos visualizamos verdaderamente ese potencial que tiene este menor. Por lo tanto, Compartiendo Futuro, en primer lugar, descarto. No es un taller más. Yo no busco que sea un taller más y no voy a capacitar en nada en eso, sino que más que nada es una respuesta bastante humana, una respuesta bastante ética y pedagógica a una necesidad que lamentablemente, debo decirlo de esta forma, lamentablemente la escuela no ha podido responder. Y no es porque no quieran, vuelvo a reiterar, no es cuestionar el rol que hace la institución, sino que simplemente su formación, su concepto, su ideología, muchas veces lo que busca es que este niño, que es diferente, lo trata de llevar hacia una terapia correctiva. Y eso no es lo que necesita. Un menor neurodivergente lo que necesita es un entorno seguro, un espacio donde pueda ser distinto, un espacio donde él pueda ser especial y que nadie lo cuestione. Ahora, no significa que va a hacer lo que él quiera, no, sino que es un espacio para que él verdaderamente potencie sus habilidades. Habilidades que a veces la escuela tiene toda la intención de desarrollar, pero simplemente por la conformidad, por la forma, por la manera, por la estructura, sistemáticamente no se puede. Ahora, cuando tenemos niños que son neurodiversos y uno más encima, profesor neurodiverso también quiere dar un camino, una ruta, quiere generar una iniciativa con ellos, la pregunta dirá, bueno, ¿qué hago si tengo tantos niños diferentes? ¿Cómo trabajo con ellos? Ya, y ahí viene lo interesante. Bueno, pese a todo lo que le he venido contando anteriormente, para poder trabajar con niños neurodivergentes, en primer lugar yo descarto inmediatamente los diagnósticos. A mí lo que me interesa directamente es, a partir del desempeño que el niño tiene, a partir de lo que el niño hace, determinar un perfil que no significa etiquetar, sino que al revés. Determinar un perfil significa descubrir cómo aprende y cómo crea a tu hijo. Por lo tanto, hasta aquí directamente lo que hemos visualizado y lo que he planteado directamente es lo que uno vive, lo que uno quiere, pero no basta con tener solamente buenas intenciones, especialmente cuando uno trabaja con estos menores. Uno en
realidad necesita comprender con claridad científica cómo estos menores verdaderamente aprenden, cómo imaginan, cómo conectan, qué verdaderamente los motiva. Y para eso, bueno, desde Compartiendo Futuro, en este momento tenemos acá estamos trabajando algunos profesionales, entre psicólogos y profesores. Lo que estamos visualizando directamente es, y colocar toda nuestra experiencia en nuestra parte, en crear perfiles. Pero los perfiles lo hacemos directamente considerando la creatividad y la inteligencia. Ahora, ¿qué es lo que es un perfil de creatividad? Bueno, un perfil creativo en realidad nos ayuda a entender cómo fluye la imaginación de los niños. Y esto es lo importante. ¿Qué los inspira? ¿Cómo organizan las ideas? ¿Cómo innovan verdaderamente? Ahora, todo esto lógicamente tiene un fundamento científico. Nosotros ahí utilizamos y estudiamos y hemos creado herramientas con inteligencia artificial y hemos entrenado a las inteligencias artificiales que ocupamos, y nos ocupamos mucho de la teoría de Paul Stollens, quien demostró en primer lugar que la creatividad no es una gracia espontánea. ¿Ya? La creatividad es un conjunto de capacidades que se puede observar, se puede estimular y se puede desarrollar. Y él señala directamente en esta teoría que hay 4 grandes dimensiones de la creatividad que son muy importantes. La primera es la fluidez. ¿Cuántas ideas puede generar tu hijo cuando se plantea un desafío? Hago un paréntesis. Siempre se acusa cuando un niño tiene un diagnóstico de TEA que el niño es muy estático, muy riguroso y lógicamente le cuesta los cambios. Pero ojo, ellos tienen un nivel de interés que sobrepasa directamente lo que el resto de los niños de su edad más o menos desarrollan. Por lo tanto, cuando uno le plantea un desafío y ese desafío va en relación a los intereses, el niño puede olvidarse de todo y se olvidó de toda la rigidez que siempre lo ha caracterizado. ¿Ya? Bueno, otra de las dimensiones que determina este perfil de creatividad es la flexibilidad. Es capaz de pensar de distintos ángulos, es capaz de romper esquemas, es capaz de buscar otros caminos. Bueno, algunos me dirán, pero esto con los TEA es más difícil. Pero si no se intenta, va a ser mucho más difícil. Hay que hacerlo, hay que intentarlo, pero siempre de la mano desde el interés. ¿Ok? Además, se visualiza siempre la creatividad tiene relación con la originalidad. Las ideas que hace este menor, que pueden ser dibujos, que pueden ser un canto, un baile, inventar algo, inventar un objeto, son ideas únicas, son inusuales, son inesperadas. Y el cuarto elemento que tiene que ver con el perfil de la creatividad tiene que ver con la elaboración. Es capaz de desarrollar sus ideas con detalle, enriquecerlas, construir sobre ellas. Esto es importante que ustedes lo observen como papás y mamás en casa. Es decir, a veces uno no comprende el juego que está haciendo. Recordemos que los juegos son proyectos infantiles. Y en los juegos, muchas veces los niños, especialmente en la etapa que son más chiquititos, de repente juegan con un frasco, juegan con una caja. Ellos le dan el significado que quieran. Un frasco de mermelada para ellos puede ser un tanque. Para nosotros como adultos, lo único que nos hacen es alterar que no se le vaya a quebrar para no se vaya a cortar. ¿Ya? Ahora, con respecto, una vez que uno conoce este perfil directamente, no sirve solo para decir, oye, qué creativo es tu hijo, sino que nos sirve verdaderamente, el perfil creativo nos enseña como educadores para determinar verdaderamente cómo mi hijo, cómo mi hija puede verdaderamente aprender mejor. Tal vez necesita imaginar antes de escribir, tal vez necesite dibujar antes de entender, tal vez necesite pensar con metáforas, tal vez necesita organizar un mundo a través de un juego simbólico. Bueno, todo eso nos permite directamente levantarlo desde este perfil que es de la creatividad. Y además, nosotros no hacemos ningún tipo de inscripción en una academia, sino que simplemente invitamos y analizamos su desempeño, y de ahí vamos levantando esto. Y lógicamente nosotros también establecemos con nuestro equipo un perfil de inteligencia. Y aquí aplicamos todo lo que es la teoría de Gardner, que habla directamente de la inteligencia múltiple. Recordemos que la inteligencia hace mucho ratito se dejó de pensar de que una persona es inteligente o no. Hoy en día hablamos de inteligencias múltiples donde al menos se reconocen
8 de ellas. Visual espacial, verbal lingüística, lógico-matemático, musical y rítmica, corporal y kinestésica, interpersonal, intrapersonal, naturalista, en fin. Pero estos conceptos tal vez cuando uno los escucha, tal vez pueden sonar. Ahora la pregunta es cuál de estos predomina en el trabajo de tu hijo, cuál de ellas está presente habitualmente en tu hijo. Y lógicamente estas también se combinan, ¿ya? Por lo tanto, qué difícil labor tienen los establecimientos educacionales cuando verdaderamente no logran identificar ni el perfil de creatividad ni el perfil de inteligencia. Porque la escuela muchas veces mide solamente aprendizajes basados en contenidos, pero no mide el desarrollo de estas habilidades, ¿ya? Por lo tanto, ¿cómo la escuela puede enseñarle a un niño qué es lo que necesita o cómo levantar estas habilidades si no lo conoce mayormente? Por lo tanto, nosotros cuando determinamos estos perfiles, aquí como compartiendo futuro, lo que hemos desarrollado es combinar un poco de teoría, combinarla con inteligencia artificial, entrenar modelos de inteligencia artificial que nos permiten verdaderamente descifrar esto, porque esto no es fácil, no es sencillo. Y por si acaso gratuito, no tiene costo, ¿ya? Por lo tanto, lo primero que nosotros le pedimos a los papás que se interesan, que entren o que sean parte de esta iniciativa, lo primero que les pedimos siempre es algo muy simple, que es un análisis humano narrativo que hacemos del trabajo de los menores. Es decir, le pedimos directamente que nos envíen un breve video, un dibujo, un audio, un relato, o lo primero que hacemos como personas que somos es leerlo, estudiarlo, observarlo como educadores. Observamos su tono, los símbolos que ocupa, su manera de organizar las ideas. Luego, en estos modelos de inteligencia artificial que hemos ido creando y procesando y construyendo, lógicamente lo que hacemos, procesamos toda la información que tenemos y, por supuesto, en estos modelos de procesamiento simbólico que tenemos entrenado para esto, vamos buscando los patrones creativos, la forma de razonar que puedan tener y las estructuras cognitivas. Y de acuerdo a ello, se termina diseñando directamente un perfil, y este perfil combina la creatividad y la inteligencia. Por lo tanto, es donde aquí podemos contar abiertamente, una vez hecho este proceso, podemos contarle a la familia, mira, ¿cómo aprende mejor tu hijo? Mira, esto es lo que motiva a tu hijo, esto es lo que lo bloquea, y cuál es la mejor forma de acompañarlo dentro de su neurodiversidad. Todo eso se termina traduciendo finalmente en una ruta que es personalizada o grupal de aprendizaje. Y eso es lo que permite que el niño aprenda sin etiquetas y que nadie lo esté enjuiciando. Por lo tanto, con datos, con empatía, tenemos una visión pedagógica bastante real del trabajo que podemos hacer con ellos. Ahora, lógicamente, el perfil del hijo nos va a permitir decir directamente, mira, ¿qué talleres tengo disponibles a través de Compartiendo Futuro para que puedas trabajar? O sea, aquí no se trata de tomar al niño y anda al taller, caigas donde caiga. Aquí lo podemos poner porque acá puede florecer. No, 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 no. Aquí la verdad es que los talleres, de acuerdo a los perfiles que tenemos de nuestros niños, nosotros vamos ofreciéndole directamente algunos talleres y ellos determinan cuál quieren tomar, si quieren tomar una ruta completa, un taller individual, en fin. Y lógicamente lo vamos apoyando en todo este proceso y también vamos informando constantemente a la familia. Acá nosotros no estamos buscando, en primer lugar, en ningún momento estamos buscando reemplazar la labor del establecimiento. Ya, eso no es nuestra mirada, no va por ahí. A nosotros lo que nos interesa es reconocer lo que ya tiene el niño, lo que ya está ahí en ellos, y lo que hacemos nosotros directamente es valorar lo que tiene potencial de fortalecer. ¿Ya? Por lo tanto, la invitación directamente es a mirar con el alma abierta, mirar directamente a los niños desde una perspectiva diferente. Y creo verdaderamente que cuando se educa con el corazón, los resultados verdaderamente van a visualizarse definitivamente en logros. Por lo tanto, a través de este live de unos 30 minutos aproximadamente, la verdad es que simplemente quería contarles directamente en qué es lo que estamos trabajando en función de los niños.
como compartiendo aula tenemos mucha experiencia trabajando con adultos, mucha experiencia trabajando con educadoras, mucha experiencia trabajando con profesores, mucha experiencia trabajando con directivos, con asistentes de educación, pero nuestra esencia de profesor, nuestra esencia de maestro, nos lleva directamente a tomar el toro por las astas, como se dice literalmente, y enfocarnos directamente en generar un espacio educativo donde se valore en primer lugar la neurodiversidad, donde se pueda crear un perfil, una ruta de aprendizaje complementaria en función de las habilidades que propiamente los niños tienen y traen, y a partir de eso, por supuesto, crear una propuesta educativa que en realidad le va a permitir al niño primero sentirse importante, sentirse feliz, levantar directamente esa autoestima y sobre todo también cambiar la visión que tiene la familia a veces de estos niños. No existen los niños problemas. Lo que existe son sistemas que no se logran adaptar, no se logran adecuar y no logran tomar estas diferencias y potenciarlas. Por lo tanto, bueno, quisiera directamente agradecer eh, el tiempo, la empatía, el interés que ustedes toman en este momento en acompañarme en este live. No va a ser el único, probablemente voy a estar frecuentemente por aquí, no solamente con este tema de academia, sino que también voy a estar desde la perspectiva que me conocen, que es también educando profesores. Pero la verdad que hoy día no quería hablar tanto como maestro, sino que quería hablar más como persona. Y por supuesto tengo que agradecer el hecho que estén acá, que me hayan escuchado. Hoy día la verdad que no vine a hacer una oferta ni una propuesta educativa, hoy día no vengo a vender nada, sino que simplemente quería contar parte de lo que estamos haciendo, porque para mí directamente yo no puedo dejar de sensibilizarme directamente con lo que sienten hoy en día los padres, las madres, los mismos profesores, los mismos educadores de párvulo, que muchas veces no tienen una respuesta para entregar ante esta neurodiversidad. Entonces, finalmente, estos niños a veces van peregrinando junto a su familia por experiencias educativas que no son muy adecuadas. Entonces, aquí directamente lo que estamos generando es un espacio para que ellos tal vez sí puedan potenciar y desarrollar estas habilidades. Y si ustedes llegaron hasta acá, ¿por qué tu hijo directamente no puede llegar más allá donde uno lo proyecta? Nosotros también vemos algo en tu hijo que lo hace especial. Tal vez nosotros estamos viendo algo que educadores o el sistema no ha podido ver en tus hijos. Y lo que nosotros queremos con esta academia directamente es visualizar y potenciar eso que lo hace especial a tu hijo, eso que lo hace complejo, eso que te emociona a ti como mamá, como papá, pero que a la vez te asusta al mismo tiempo. Bueno, hoy directamente nos confirma algo que en el fondo ya sabía, que a veces tu hijo no necesita cambiar para encajar verdaderamente, sino que lo que necesitan estos menores simplemente necesitan un lugar que se adapte a su forma de ser. Y creo que ese lugar en este instante va a ser Compartiendo Futuro. Es un espacio donde la creatividad no se calla, sino que la escuchamos, ya donde la diferencia no la corregimos, sino que buscamos valorarla, donde los perfiles no buscan encasillar al niño, sino que simplemente nos van a guiar para entregarle una propuesta más adecuada, y donde la inteligencia y la emoción van de la mano, donde por fin tu hijo o tu hija pueda sentirse frente a una pantalla, porque esto todo se hace de manera online, y sentir que este espacio fue pensado para ellos. Ese de parte de mi persona, el día de hoy es mi mensaje. Cualquiera persona que quiera o vea esto de manera posterior en redes, van a tener siempre mis contactos para que puedan escribirme, si quieren mandarme su propia evidencia para conocer a sus hijos y lógicamente hacerles este análisis de perfil. Mañana o durante el fin de semana les voy a mostrar algunas experiencias interesantes que hemos hecho de desempeños que nos han mandado los niños. Se van a sorprender, porque hay algunos que son simplemente un dibujo, o simplemente un escrito, simplemente una carta media arrugada,
simplemente un dibujo que no tiene mucha forma, pero cuando tú lo analizas desde estas dos perspectivas, tanto de los perfiles de creatividad y de la inteligencia, increíblemente que podemos generar una ruta súper interesante y sobre todo incluso presentar augurios de lo que podría ser él como profesional, de lo que podrían ser ellos el día de mañana. Por lo tanto, la idea es que quienes tengan el interés y quienes verdaderamente quieran que potenciemos este trabajo con los menores, bueno, Compartiendo Futuro, que es parte de la familia de Compartiendo Aula, está disponible para esto. Y por supuesto también a su vez, todos los que nos quieran escribir, todos los que nos quieran comentar, sería muy interesante. Vamos a tratar en lo posible de ir generando espacios frecuentes a través de este canal. También para quien quiera seguir profundizando este tema, habitualmente en el TikTok de Compartiendo Aulas también hablo mucho de esto, generalmente cada semana. Y también vamos a retomar ahí algunas conexiones que tenemos con Facebook para también poder hacer algunos live. Lo importante, insisto, es generar estos espacios, generar estas conversaciones y vuelvo a insistir, agradeciendo de mucho corazón el tiempo, la disposición, toda esa entrega, ese interés y ojalá que este mensaje que hemos podido compartir pueda ser difundido, pueda ser masificado, pueda ser directamente compartido con otras personas que realmente tienen este interés. Vuelvo a insistir, la neurodiversidad no es una enfermedad, la neurodiversidad es para hacerse cargo, es para potenciar lo que existente viene con los niños, pero hay que generar el espacio. Y Compartiendo Aula, a través de la academia, Compartiendo Futuro, lo que busca es generar ese espacio verdadero para que nuestros niños se potencien. Así que a cambiar las expectativas, papitos, mamitas, valoren la diferencia que tienen entre sus hijos, valoren todo lo que lo hace diferente al resto, porque recuerden que este mundo, ¿quiénes lo cambian? No los cambian las personas que son neurotípicas. Las causas, precisamente los grandes cambios vienen de personas que son neurodiversas. Steve Jobs, Mark Zuckerberg y así muchos otros. Entonces tal vez tienen un verdadero genio en casa y no lo saben, o directamente, de acuerdo a la experiencia que han tenido, simplemente han tenido malas experiencias, lo han catalogado mal. ¿Por qué? Porque lo han visto con óptica de un niño neurotípico cuando él es diferente. Su hijo piensa de una manera diferente, pero piensa de una manera diferente enriquecida. Tiene un punto de vista crítico que es totalmente divergente y eso lo hace único. Y como toda pieza única, en todo ámbito de la vida, lo hace valioso. Así que a cambiar el switch, papitos, mamitas, rápidamente, no ver a su hijo distinto como un problema, y al contrario, todo niño tiene un camino, todo niño tiene una ruta, hay que trabajar profesionalmente y hay que generar estos espacios. Por lo tanto, de corazón, para los que no me conocen, soy Gonzalo Salas, director ejecutivo de Compartiendo Aulas y también de Compartiendo Futuro, y lo que busco verdaderamente es esto, concientizar. El otro día, voy a hacer un paréntesis antes de despedirme, miraba con asombro, se conmemoraba el día directamente del autismo y curiosamente muchos los vi cambiar calcetines, eh, este tema de la conmemoración de los niños con síndrome de Down también, muchos haciendo símbolos, mucho te amamos, mucho te queremos, muchos símbolos directamente para la televisión, pero verdaderamente en lo concreto, ¿quién se hace cargo de cómo nosotros como familia abrazamos a nuestro hijo y lo llevamos adelante? El camino, el diagnóstico médico no lo es todo. Un niño puede tener un TEA, puede ser un TEA severo, que es una condición, el niño puede tener una dificultad de aprendizaje, pero eso no significa que no aprenda. Hay que descubrir áreas de interés, hay que descubrir motivaciones, hay que descubrir lo que lo hace único y verdaderamente desde allí proyectar. Todos somos diferentes. ¿Por qué queremos
que el niño triunfe en una escuela para que todos sean iguales. Por algo, hoy en día las escuelas virtuales están ganando cada día más espacio, porque se adaptan y tienen una mayor flexibilidad para adaptarse a las necesidades de los menores. Acá no queremos que el niño encaje, lo que queremos es que el niño potencie habilidades, habilidades que tienen, que lo hacen único. Quiero que sigan directamente en mis redes sociales que tienen que ver con Instagram, que tienen que ver con TikTok, todo siempre va a tener el nombre de Compartiendo Aula, y se van a dar cuenta que voy a empezar a subir algunos desempeños de niños, lógicamente con la autorización de los padres, y se van a dar cuenta que a veces hay pequeñas señales que como adultos no hemos entendido. A veces uno niño ve a un niño que raya un cuaderno completo y uno dice, pero más encima uno lo reta, pero ¿cómo se te ocurre? Mira, el cuaderno que te costó tan caro, lo rayaste por completo. Y te has puesto a pensar la historia que ha plasmado en esas rayas o ese garabateo. Tal vez tú no estás como padre o como madre preparado para entenderlo, pero date el tiempo que te lo explique, date el tiempo que te lo comente y te vas a sorprender. Y en esto, para terminar esta jornada, voy a contar una anécdota muy personal que me pasó con mi nieto. Cuando mi nieto era pequeñito, me pasó algo muy divertido que hoy día no precisamente lo conversaba con mi hija, que nos acordábamos de ello. Siempre recuerdo cuando mi nieto empezó su kinder, cuando se inició el tema de la pandemia. Por lo tanto, hubo mucho, hubo mucho de clases online. Y recuerdo un episodio muy particular, porque justo fue en este proceso en que estaban en esta modalidad híbrida, a veces podían ir cuando se levantaban las fases, qué sé yo. Y recuerdo que para cuando tocó la unidad de la familia en este kinder, con mucho orgullo, recuerdo que las educadoras invitaron directamente a los papás a ver los dibujos que estaban hechos por sus hijos. Lógicamente, cuando fueron a ver los dibujos de la familia, estaban todos colgaditos y curiosamente la mayoría de los dibujos muy coloridos, muy bien dibujados por los niños, pero un prototipo inventado de familia. Todo de la manito, un sol, una flor, muchos colores, pastito, prácticamente un jardín de la Edén. Y recuerdo que el dibujo de mi nieto era una hoja que no estaba del todo pintada, tenía directamente, estaba rayada por ambos lados. Y claro, al comienzo uno, desde el punto de vista de como familiar, uno dice, pucha, y yo que esperaba que el de mi nieto fuera igual de bonito que el resto. Si bien el de mi nieto estaba todo prácticamente en blanco y negro, pero era el único que estaba hecho por las dos partes de la hoja. Y y claro, estéticamente tal vez no era muy bonito, pero cuando te dabas el tiempo de escuchar el relato que él como niño de 5 años hizo acerca de, la verdad que quedamos con la boca abierta. ¿Qué es lo que nos relató? Le relató a su mamá, porque en el dibujo aparecía una figura de mamá y una figura de hijo, y él le contaba que él había dibujado un portal en un mundo nuevo, en un mundo bonito, en un mundo precioso, y en ese portal él quería estar con su mamá. Díganme que eso no emociona. Díganme que eso no hace especial a un niño. Díganme que eso no es mirar más allá de lo que el típico niño hizo. Ya, ese niño neurodiverso es el que necesitamos rescatar. Ese niño neurodiverso es el que necesita un espacio. Ese niño neurodiverso es el que tira el carro hacia adelante en aprendizajes. Así que olvídense de pensar desde lo correctivo. Acá no hay nada que corregir. Acá hay que generar los espacios para que desarrolle esas potencialidades. Con mucho corazón me despido. Espero verdaderamente que los que me hayan podido acompañar, les agradezco su tiempo, su muy buena disposición
La verdad que encantadísimo directamente con compartir esta experiencia. Me encantaría de verdad para la próxima tener una mayor interacción con ustedes. Lo que tal vez lo van a ver esto indiferido, me encantaría que me escribieran, que me mandaran alguna de estas evidencias y verdaderamente atrévanse. Yo creo que este es el camino verdadero para poder proyectar en estos niños neurodiversos aprendizajes de altísima calidad. Así que un abrazo de corazón, me despido, soy Gonzalo y siempre a disposición en todo lo que implique y en todo lo que signifique mejorar la calidad de educación en nuestro país, especialmente la educación pública, de la cual fui parte, me siento orgulloso y siempre voy a trabajar por su mejoramiento. Así que un abrazo de corazón, espero que multipliquen este mensaje, lo compartan, lo comentan. Voy a tratar de que el próximo live sea un poquito más extenso, avisarlo con mayor tiempo para que puedan programarse y acompañarnos. ¿Y por qué no generar una comunidad entretenida, una comunidad entre personas, entre familias, entre educadores, donde todos busquemos un fin común? Que nuestros hijos sean felices y que nuestros hijos desarrollen esas potencialidades que los hacen únicos. Así que de corazón, un abrazo, muchas gracias por acompañarme, muchas gracias por el interés y a multiplicar y a compartir lo que estamos desarrollando. Nos vemos, que estén muy bien, muchas gracias. ¡Ay, qué bonito mensaje! Me dice la Jessica, gracias Gonzalo por tu vocación. Genial, Jessica, muchas gracias por tus palabras. La verdad es que, bueno, me estaba despidiendo, pero es difícil cortar esto aprovechando tus palabras. La verdad que es difícil hablar de temas de educación cuando uno la siente profundamente. A mí la educación me motiva, me emociona, y yo siempre he dicho, el día que me deje de emocionar, cada vez que educo, voy a tener que buscar hacer otra cosa. A mí me emociona porque me comprometo. Yo viví lo mismo que tal vez muchos niños neurodiversos están viviendo ahora, que los trataron mal, que los trataron de flojos, que los trataron de pajarones, que los trataron de distraídos, que los trataron de vivir en la luna. Pero gracias a eso y a esa diferencia, hoy en día me dedico a trabajar en lo que me gusta y a crear. Recordemos que el crear está en la cúspide de la taxonomía de Brun Anderson. Y estos niños neurodiversos están destinados a crear. Vienen con la luz de crear cosas nuevas. Vienen con la luz de innovar. Y a estos niños los estamos dejando sin un espacio, sin un sistema. Y estamos escudándonos en que son diferentes. Bueno, si son diferentes, hay que hacer algo que nunca se ha hecho para poder tener los resultados que se esperan. Así que nos estamos viendo. Un abracito, gracias por tus palabras y nos vemos en un próximo live. Chau, chau.